La inserción en el sistema. Educar para ser sujetos libres. ¿Qué es la educación? La educación es una práctica social, universal y necesaria que produce y reproduce, ya que permite el crecimiento individual y además transmite los saberes considerados valiosos según la época. Implica poder, pero un micropoder, porque si hablamos de macropoder estaríamos hablando de los políticos. En este caso nos referimos a la relación alumno-profesor, ya que el profesor incide en los pensamientos y conductas del alumno de varios modos. Al hablar de poder, podemos profundizarnos en su historia, ya que si bien se creó para el control de las masas, en 1983 se lo asocia a algo más democrático. Hablaremos de la educación popular y la instrucción pública. Hay 4 etapas. En la primera etapa aparece Alberdi y Sarmiento. Alberdi creó una propuesta de constitución nacional donde el plan del modelo educativo era solucionar los problemas económicos mediante la instrucción pública. Dividió a la población en 3 grupos: indígenas, quienes no tenían derecho y su única solución era la eliminación; los populares, que eran los habitantes, la fuerza de trabajo; y los aristócratas, que eran los ciudadanos dueños de los medios de producción y ellos monopolizaban los derechos. La educación popular era para los habitantes y la instrucción pública era para los ciudadanos. Básicamente es una reproducción de roles. Sarmiento dividió la población también en 3 grupos. Eran los sectores americanos, quienes eran los aborígenes; los rurales, quienes eran los pobres, a los que él llamaba bárbaros; y los civilizados, que eran los de buena posición. Sarmiento basó su modelo educativo en los viajes que hizo a Estados Unidos y Francia. Quería posibilitar la participación popular, pero limitar el poder de la élite. En esta época se creó la Ley Nacional del 1420, donde todo ciudadano debe concurrir a la escuela obligatoriamente y se impartiría los conocimientos seleccionados. En la segunda etapa aparece una participación difusa de la sociedad civil. Se crea el sistema de instrucción pública centralizado estatal y las sociedades populares de educación. Las primeras eran oficiales y las segundas no, pero estas actuaban como un complemento, ya que si quedaban excluidas del primer sistema, se encargaba el segundo. En la tercera etapa mencionaremos al peronismo. Aparece la educación integral como opositora a la educación oligárquica, donde los sujetos trabajadores aprendían el ser obrero. En la cuarta etapa aparecen los movimientos de liberación como la pedagogía de la liberación de Freire, la Revolución cubana y la teoría de la dependencia. Esta estrategia de liberación creó un cambio social positivo, ya que la liberación solo podía ser construida por los oprimidos, es decir, el pueblo. Ellos eran los encargados de educar a los intelectuales, ya que la escuela se veía como la reproductora de roles y se mantenía un status quo, pero con el saber popular, que estaba basado a partir de las vivencias y no de los intereses, se hablaba de una pedagogía antropológica. En la ciudad educadora va a ocurrir la socialización, que puede ser primaria o secundaria. Cuando hablamos de primaria estamos hablando de la familia y cuando hablamos de secundaria es la que se realiza en las instituciones. Además, esta ciudad educadora no puede pensarse sin el lenguaje, ya que este es el reconocimiento verbal de los objetos culturales y es histórico y social. El objetivo de la ciudad educadora es aprender, intercambiar, compartir y enriquecer la vida de sus habitantes. Parten de la premisa de que el desarrollo de sus habitantes no puede dejarse al azar. Atenderá a niños y jóvenes prioritariamente, pero buscará también incorporar personas de todas las edades. La ciudad educadora tiene identidad propia independientemente del territorio que forma parte. Es de suma importancia que todos los habitantes de una ciudad tengan derecho a disfrutar en libertad e igualdad de los medios y oportunidades, siempre y cuando se tenga en cuenta cada necesidad particular de los individuos. Trata de evitar la exclusión por motivos de raza, sexo, cultura, edad, discapacidad, condiciones económicas u otras formas posibles de discriminación. La ciudad educadora es una tarea de carácter sumamente sensible. Recuerda siempre a los ciudadanos que es una responsabilidad de todos el tratar de conseguir que una ciudad sea más civilizada, democrática, justa, pacífica y acogedora. Para lograr que una ciudad sea así,
se debe considerar como un espacio de aprendizaje continuo. Se debe aprender a leer a la ciudad, participar continuamente en su construcción, aceptar siempre la diversidad, tener una participación activa de sus habitantes y se deben conocer y tener en cuenta cuáles son los derechos y deberes que poseemos cada uno como ciudadanos. La educación es permanente ya que es una respuesta social a los cambios continuos y nuevos saberes. Puede ser asistemática, como por ejemplo serían los juegos infantiles, el cine, la televisión, o sistemática, ya que puede ser una acción planificada, reglada y graduada. En la sistemática podemos encontrar la formal y la no formal. En la formal encontramos la escuela pública y la privada. En la no formal podemos hablar de las capacitaciones y la actualización laboral. Nuestro deber es educar espiritual e intelectualmente. ¿A qué nos referimos con esto? A luchar contra los contratiempos sociales, económicos y culturales, como la de seguir educando a pesar de la pandemia. A través de las TIC, con creatividad y esfuerzo, podemos lograr un aprendizaje mutuo y verdadero. Nosotros educamos a sujetos, no a objetos. Es decir, tenemos que reconocer la capacidad humana de decidir, aunque sea sometida a condicionamientos que no permitan su absolutización. Educamos a sujetos para que sean conscientes de sus derechos y puedan llegar a ser libres, a que se inserten en el sistema y no queden excluidos.